Bueno, muy buenas tardes. Desde la Fundación Caja Canarias les damos la bienvenida al foro Fundación Caja Canarias Visibilizando. Como bien su nombre indica, visibilizar temáticas sociales es la motivación que hace nacer esta iniciativa. En su primera edición, bajo el título Transidentidades, junto a profesionales y testimonios en primera persona, este foro tiene como objeto tratar la realidad del colectivo trans desde una perspectiva familiar, educativa y social. Hoy contamos con la participación de Olga Díez, vocal de la Asociación Crisalis en Tenerife, Yelko Ferrer, presidente de la Asociación Libertrans, y Jennifer Jiménez, moderadora del encuentro y periodista especializada en temáticas sociales. Recordarles que este ciclo continúa mañana en este mismo espacio cultural y a esta misma hora con la presencia de Carla Antonelli y Josh Jacob. Cedemos la palabra a Jennifer Jiménez. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este foro de la Fundación Caja Canarias que lleva por título Visibilizando Realidades Trans, que ese es el objetivo, escuchar a las personas que son las protagonistas, a las que tienen que visibilizar su realidad, sobre todo en estos momentos. El foro tiene precisamente ese objetivo y analizarlo desde una perspectiva familiar, educativa y social, que será sobre todo mañana, haciendo hincapié también en esos estigmas, en esa discriminación que todavía sufren las personas trans por el simple hecho de serlo. Vinculado a este foro también, a lo largo de este mes de octubre, pues se ha podido presenciar un ciclo de cine con cortometrajes y largometrajes que han ayudado a visibilizar esta realidad, a hablar de esa discriminación, de esa transfobia que sigue existiendo, con algunos títulos como Triángulos Rosas, como Mi vacío y yo soy una niña, entre otros, que son muy recomendables. Y bueno, pues hoy llega el turno pues a esta mesa de familia y educación, que son los dos ejes en los que ahora vamos a iniciar nuestra conversación, y para ello vamos a contar con dos grandes protagonistas y referentes para nosotros como canarios, que debemos sentirnos orgullosos. Olga Díaz Fernández es profesora de enseñanza secundaria y es doctora en Filología Clásica. Está especializada en educación a distancia y, bueno, es madre también de dos personas trans, de un chico, de una persona no binaria. Pertenece a la asociación Crisalis Canarias, que recordemos que es una asociación de infancia y juventud trans, y ha sido vocal de esta asociación en Tenerife y sigue colaborando en el acompañamiento a las familias y a los profesionales, tanto en el ámbito educativo como sanitario, y considera que sus hijas le han enseñado a respetar la diversidad de género y a valorar la realidad más allá de las limitaciones que nos impone la sociedad. Y por otro lado, a Yelko Fernández Ferrer, que es una activista trans tinerfeño, que dedica parte de su vida a la lucha por los derechos de las personas trans y de todo el colectivo LGTBIQ. En el año 2015 formó parte de la asociación Trans Boys, de la que fue vicepresidente, y después pues amplió en el año 2018 creando la asociación Libertrans, que pretende acoger como en paraguas pues a todo el movimiento LGTBI de la isla de Tenerife, y siendo presidente ahora mismo en la actualidad. Ha participado activamente en la creación de la Ley Autonómica por los Derechos de las Personas Trans, que es una ley referente en todo nuestro país. Y bueno, su activismo parte de esa conciencia social, ha trabajado junto a distintas instituciones y es además una de las primeras personas trans en Tenerife que ha llevado a cabo concienciación, charlas de concienciación, de sensibilidad, incluso en el Parlamento de Canarias. Y bueno, su lucha personal por conseguir y defender los derechos de la comunidad trans lo ha llevado a ser un referente, como decíamos al principio. Bueno, y en primer lugar, para dar comienzo a esta conversación, nos gustaría, ya que son miembros de unas asociaciones que son tan importantes para nuestra sociedad, que nos hablaran un poco pues, de la labor que hacen en esa asociación, de la labor que para una persona que no las conozca. Por ejemplo, Olga, si nos puedes hablar de Crisalis, una familia que quisiera pues, ponerse en contacto, ¿qué puede encontrar en esta asociación? Bueno, la asociación Crisalis es una asociación básicamente de apoyo mutuo, de familias que se encuentran en las mismas circunstancias. Crisalis Canarias nació específicamente de la necesidad de dos familias que se encontraban en una situación en la que necesitaban apoyo para aprender.
¿Y para aprender de quién? Pues para aprender básicamente de nuestras propias personas de nuestra familia que están en esta circunstancia de transexualidad, vamos a decirlo así. El objetivo de nuestra asociación es ese acompañamiento, y ese acompañamiento, por supuesto, no se limita solamente a la familia, sino también a todo el entorno, al entorno social, al entorno educativo, al entorno sanitario. A cada paso en el que nuestros pequeños o pequeñas o pequeños van creciendo, se van a encontrar con determinadas barreras. Nosotros intentamos que esas barreras no existan y que no haya diferencia entre nuestros hijos cis y nuestros hijos trans. Pero cuando tienes un hijo cis y un hijo trans es cuando te das cuenta de todas las trabas que hay para las personas trans. Yo en ese sentido me siento una persona privilegiada, porque soy una persona cis. A mí nadie me pide explicaciones, nadie me cuestiona. La gente me ve y no me pide que explique qué genitales tengo. En cambio, a otras personas que son personas trans, se les está exigiendo continuamente. Si son pequeños, a ellos directamente no, pero a las familias sí. Y a las familias muchas veces que simplemente nos limitamos a escuchar, a atender lo que nos están diciendo esas personas y acompañar, porque no va más allá. Nos tildan de locas, nos tildan de, no sé, y claro, y que cada barbaridades persona que se también oyen, ¿no? tiene una Sí. realidad diferente, no hay un acompañamiento que sea igual para todas las Ni familias. hay una y todas edad son diversas. determinada para hacer el tránsito, ni hay dos personas trans iguales, de la misma manera que no hay dos personas cis iguales, ¿no? Entonces, llega ese momento en el que la persona te está dando señales de que tú al nacer la catalogaste donde no era. Da igual que sean con 2 añitos, que hay personas pequeñitas que con 2 añitos ya te están corrigiendo. Y te están diciendo, a mí no me llames guapo, llámame guapa. O a mí no me des esto porque yo no soy un niño. Cuando hay una familia, recuerdo que su pequeño decía, pero ¿cuándo se van a dar cuenta de que yo soy un niño? ¿O cómo los Reyes Magos no se dan cuenta de que soy una niña? Ahí no hay ningún tipo de trampa ni de cartón. Se está hablando desde la autenticidad de la infancia más pequeña, pero me da igual que eso pase con 3, 4, 5 años o que pase con 10, con 12, con 17. Hay personas como Yelko que han tenido que esperar toda la vida a dar ese tránsito. Entonces, el tránsito se hace cuando uno piensa que puede ser escuchado. Así que lo primero que tenemos que aprender las personas adultas es a escuchar. ¿Y tú cómo lo ves, Yelko, desde Libertrans? También me imagino que bueno, el ingrediente clave es escuchar a las personas. Cada persona tiene su realidad, su historia, ¿no? No hay dos personas trans iguales. Y no sé un poco ustedes qué labor es la que llevan a cabo en Libertrans. ¿Cómo resumirías un poco tu día a día? Bueno, antes mismo te veía que estás haciendo acompañamiento constante a personas jóvenes, intentando que sean felices, porque al final ese es el objetivo a lo que venimos al mundo, ¿no? Exactamente. Buenas tardes a todas, todos y todes. Acostúmbrense a escuchar la palabra todes, porque va a formar parte de nuestro lenguaje, le guste a quien le guste. O sea, acostumbrémonos a eso, porque eso, las personas no binarias, están en nuestro entorno, son reales, pertenecen a la realidad trans y yo las voy a defender hasta el día de mi muerte, lo quiera la ley o no. Ley que además vamos a aprobar, aunque así nos cueste una huelga de hambre a todos los presidentes de las asociaciones, porque hoy mismo en la prensa están dándonos otra vez caña con eso. Yo es que aprovecho cualquier cuña para meter a nuestra gente. Libertrans se crea por la necesidad que teníamos de que nos dábamos cuenta que sí, que en Canarias había muchísimas asociaciones LGTB, pero ninguna trans específica. Entonces siempre nos dejaban al final. De hecho, para muestra, la ley del 2007, las personas trans no estaban contempladas. En todas las luchas las personas trans están siempre encabezando las manifestaciones, pero a la hora de firmar los acuerdos nadie se acuerda de la T. Nada, decidimos organizarnos y entre los iguales, entre nosotros que nos entendemos nosotros mismos, porque para comprender la realidad trans tienes que ponerte en nuestros zapatos y en sus tacones. De otra manera no nos entenderían. De hecho, hay gente que nos tratan como enfermos y si es eso, bendita enfermedad, porque yo con eso no le estoy haciendo daño a nadie.
Y uno de los grandes hitos ha sido la Ley Canaria. Primero, Claro. bueno, con la despatologización de la de 2014, creo que fue, y después con la actual, en la que han sido clave las asociaciones, que me imagino que fue un día histórico, ¿no? Un día El maravilloso. año De pasado. hecho, lo hemos querido manifestar en el documental Triángulo Rosa. Hemos buscado un hueco porque ese día marca un antes y un después. Primero en la realidad trans y después en la realidad canaria. Porque es verdad que es una hora menos, pero somos una hora más listos. Sí. Todo el mundo ha pedido esa ley porque ahora mismo, a día de hoy, es la mejor ley trans autonómica de todo el territorio español. Sí, además yo quería poner en valor que esa ley, porque la ley de 2014 en su momento fue también un avance, pero no era despatologizadora y no contemplaba a los menores. Claro. Entonces, enseguida se nos cayó, porque la realidad es muy obstinada. Y por mucho que le pongamos puertas al campo, ahí está la realidad y ahí estaban las personas menores y ahí estábamos las familias también reivindicando el reconocimiento de derechos independientemente de la edad de la persona, ¿no? Lo que yo creo y quiero poner en valor de la Ley Canaria es que fue elaborada entre todos los colectivos. Fue un trabajo común. Fueron muchísimas horas Y hay de noche, reunirnos, de y hay ponernos de noche. acuerdo y conseguimos algo que nadie ha conseguido. Pusimos de acuerdo a todas las fuerzas políticas, incluido el PP. Exacto. ¿Vale? No hubo, se aprobó por unanimidad en el Parlamento. Fue uno de los momentos históricos más emocionantes. Y eso no se consigue porque sí, se consigue porque se dialoga y sobre todo porque se escucha. Y para ti como madre de dos personas trans, ¿cómo ha beneficiado pues esa ley? Al menos, claro, da un paraguas legal pues mucho más potente y también el sentirse, ¿no? Reconocidos. Claro, y además esa ley viene a amparar cosas que ya estaban sucediendo, como el protocolo educativo y el protocolo sanitario, y vienen a limpiar de la mirada paternalista y patologizadora que podía haber en ese tipo de herramientas y ahora mismo se están desarrollando y están en trámite de consulta o de desarrollo otro tipo de normativas subsidiarias a esa ley. O sea, la ley es siempre el primer paso. Pero si esa ley no se desarrolla, si no hay reglamentos y protocolos que nos acompañen, se queda al final en papel mojado. Entonces, Pero vamos, todavía hay retos, ¿no? eso Que- es algo que no vamos a consentir que suceda, ¿no? De ahí lo atentos que estamos y constantemente pendientes a las noticias, porque ahora mismo nos sentimos moneda política. Leyes que se han presentado posterior a la nuestra están yendo por delante. ¿Por qué? Porque desde que se habla de la ley trans, existe un partido político que yo no voy a nombrar que lo está utilizando para darse voz en el patriarcado, ir aumentando, y no solo nos están utilizando a nosotros, están utilizando la migración, el tema de las subvenciones, o sea, están creando mentiras que personas ignorantes creen que no se prestan a venir a un debate y poder escuchar que no es real lo que están diciendo. Nosotros no venimos a pedir para quitarle nada a nadie, venimos a pedir lo mismo que tiene el resto. O sea, nuestra ley tiene que salir sí o sí. Claro, esa ley estatal vendría a acompañar Claro. a necesaria, la- es necesaria, porque si no la nuestra de una mesa tiene 3 patas, falta esa ley. Tiene 3, o sea, falta esa ley, falta que la aprueben. Además, no tiene sentido que unas personas en una comunidad autónoma tengan reconocidos unos derechos y en otras comunidades autónomas no tengan reconocidos se esos produciría derechos. diferencias entre Además, las personas trans. simplemente son cuestiones de derechos humanos básicos. Es reconocer algo que pone en la Constitución, el desarrollo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Algo tan básico como eso y que se niega a las personas trans, ¿no? Y siempre se dice que la educación pues, es la herramienta que nos ayudará pues, a avanzar como sociedad, a conseguir una sociedad mucho más equitativa, justa, igualitaria. Y precisamente pues, es uno de los temas que queríamos tocar también en esta mesa. No sé un poco desde el ámbito educativo, cómo lo ven ahora mismo, si el acompañamiento a las personas trans desde el ámbito de la educación se está realizando adecuadamente, aunque todavía seguramente que queden retos. No sé un poco cómo lo ven ustedes. Bueno, viste que antes de entrar estaba hablando con una mamá que hemos tenido que retirar a la niña del colegio por el bullying y simplemente porque es trans. O sea, la persiguen hasta el lugar, hasta su casa. Nosotros eso no lo vamos a permitir. ¿Qué ocurre? Que las niñas tienen la obligación de estudiar por su edad, pero tienen la obligación de vivir. Y primero está la vida de la criatura. Entonces, que a la niña se le merme el derecho a estudiar porque 4 energúmenos malcriados, porque eso tiene que venir de casa, le digan de todo, hasta llegar a su hogar, la niña ya se niega a ir a clase. Eso se ha producido hoy, no ayer, ni antier, ni nos lo contó alguien. Viste que estaba hablando con su mamá. Nosotros realmente lo que aspiramos, o nuestra asociación lo que aspira es
Está muy bien, o sea, estamos muy orgullosos de que haya un protocolo educativo que permite el acompañamiento del alumnado trans y que es de obligado cumplimiento en todos los centros públicos o sostenidos con dinero público de Canarias. Y que, por lo tanto, no se puede mirar a otro lado y que tenemos herramientas para hacer valer esos derechos. Pero lo importante es educar a toda la sociedad. O sea, yo no quiero que el centro se prepare cuando llegue una persona trans al centro. Quiero que el centro y toda la comunidad educativa esté preparada antes de que esa persona trans esté en el centro. Claro. Porque si yo tengo una persona trans en el centro y está estudiando en el conocimiento natural, por ejemplo, cómo son los cuerpos, y automáticamente se está asignando que pene significa hombre y que vagina significa mujer, esa persona trans, que a lo mejor no ha iniciado el tránsito, se va a echar para atrás, porque no está. No está en los libros de texto, no está en la conversación, no está en la realidad, ¿vale? O si está peyorativamente, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Necesitamos entonces más formación para el profesorado y las familias incluso. Para el profesorado, para las familias, incluso para el personal de administración y servicios que trabaja en los centros, para los monitores. Hablemos, por ejemplo, de las actividades de tiempo libre. Hablemos, por ejemplo, ¿no?, del deporte. ¿Qué pasa con el deporte? El deporte es un derecho para todas las personas. ¿Por qué tenemos que arrinconar a las personas trans? Porque hay alguna persona que desconfía de que vaya a un vestuario. Estamos locos. Exacto. O sea, me parece una verdadera aberración, ¿no? Se han encontrado con esta realidad en las asociaciones de problemas a la hora de en esas actividades extraescolares y que no se potencia a lo mejor lo suficiente o no hay protocolos, porque a lo mejor puede haber dentro del centro, pero no en lo que pasa afuera. Sí. De todas maneras, yo quiero romper una lanza a favor porque creo que hemos avanzado muchísimo. Y creo que hay un montón de centros, yo lo digo por la propia experiencia de mi hijo. Cuando mi hijo comunicó en su centro que era una persona trans, no pasó absolutamente nada. O sea, ningún comentario, ningún profesor que preguntara. ¿Por qué? Porque ya había habido antes otra persona trans. Entonces ya era como un camino que se sabía recorrer. Y desde mi punto de vista, hubo una actuación impecable en ese centro. Ojalá todos los centros educativos fueran igual, ¿no? Claro. Y por Ahí ejemplo, depende muchas veces de la sensibilidad del propio claustro, de los propios equipos directivos, ¿no? Claro. Pero se ha avanzado y yo creo que estamos delante de las primeras generaciones de personas trans que no han tenido que abandonar el sistema educativo porque no les haya quedado más remedio. Habrá todavía personas, por desgracia, que están en esa situación, las hay, pero ya cada vez vamos avanzando en que esa situación se normalice. Es cierto que los centros educativos nos abren las puertas para dar las charlas. No tenemos ninguna pega, la verdad que contado algunos que después por obligación, por la misma ley, no se ven, no les queda otro remedio que escuchar las charlas y Claro. nos ponen todas las pegas posibles, pero muy pocos. Es que realmente es visibilizar sus realidades, porque a veces se habla como de adoctrinamiento malintencionadamente, ¿no? Y realmente es escuchar las experiencias de otras personas. De todas maneras, yo creo que la sociedad va mucho más rápido de lo que pensamos. Nosotros vamos a los centros educativos y muchas veces llegamos allí y los niños son los que terminan hablando. Dices tú, que no tengo nada que decirte. Va por delante. A mí me llama mucho la atención porque, de hecho, de quien más se desconoce, que son las personas no binarias, son el género ahora mismo, la realidad trans, que va en aumento. O sea, a mí no me tienes que decir si soy un chico o una chica, yo fluyo. Y Claro, dices porque a lo tú, mejor pero se es que- encuentran con un pero es que espacio tiene seguro en el que razón. poder Claro, es que expresarse. tiene razón. Es que nos hemos empeñado a la hora de nacer, nos lo entregan y según lo que tiene entre sus piernitas, ya yo defino quién tiene que ser. Y además le obligo a que sea así. Y el error lo cometemos cuando no escuchamos a la criatura. Cuando empieza a hablar, cuando tú lo ves. Todos hemos sido padres, madres, tíos, abuelos. Tú lo ves, ya no solo por el juguete, por el andar, por su manera de hablar, por su manera de expresarse. Que ya no tiene que ver eso con a quién vas a amar. Son dos caminos distintos. Claro. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero si una persona, tú le has puesto de nombre Jorge, y con una edad determinada dice que se llama María, se llama María, y se acabó la conversación. Te costará más o te costará menos, pero lo que no te puede costar es amarle. Y tú tienes que amar a María, porque Jorge ya no quiere ser Jorge.
¿Consideran entonces que a veces la realidad se distorsiona en las redes sociales, pero aunque todavía queda mucha discriminación y muchas cosas que hay que mejorar, pues realmente pues en los centros educativos pues hay un nivel de tolerancia mayor que el que a veces encontramos en esas redes que están tan intoxicadas de bulos, de odio? Hombre, posiblemente es que las redes sociales dan altavoz a determinado Cobarde. sector Cobarde, se que esconden sabe detrás. armar más ruido o que sabe utilizarla de esta manera y que parece que está dirigiendo el discurso, cuando realmente muchas veces son simplemente bots pagados por determinados intereses y que no responden a la realidad, ¿no? Lo que yo sí quería hacer una reflexión con respecto al tema educativo, y creo que la piedra de toque es la educación afectivo-sexual integral. Y cuando avancemos en ese tema, todo lo demás irá de la mano. Y entonces integraremos mucho mejor tanto las realidades trans como las diversidades de orientación o los cuerpos diversos intersex. Porque tendremos una base afectiva, una base mucho más completa para acoger y acompañar a todas las personas, ¿no? Creo que ese es el reto. Nos da miedo de hablar de la sexualidad, se ha abierto un debate sobre eso. Y es todo lo contrario, nos estamos equivocando. Entre más información da, más información tienen. Dales información. ¿Que se equivocan? No será porque tú no le diste la información. Podrás decirle, yo te informé, y así te equivocaste y yo estoy aquí para ayudarte, pero yo te informé. Pero si empezamos a poner telones, y no le hablemos de esto, parece que les estamos diciendo ¿sabes? Como si les mostráramos el sexo tal y como es, y no es verdad. No, y siempre adaptado a cada edad, a cada edad, cada cosa etapa, lleva su momento, pero la información tiene que estar, y tiene que estar en los centros escolares, tiene que estar en los centros educativos, tiene que llegar. No podemos esperar a que tengan 16, 17 años, porque lo van a aprender solos. Es que nos pensamos que hace 40 años. La educación sexual no puede dejar de es que lo van a aprender solos. Entonces, todo el mundo aprende algo. Lo que pasa es que no siempre se aprende como se debería, ¿no? ¿Y cómo podríamos mejorar en la parte que se escapa de los centros educativos, a lo mejor impulsando desde las instituciones públicas, pues a lo mejor otro tipo de actividades también culturales, no solo el deporte, sino otro tipo de encuentros, a lo mejor en los que los y las jóvenes y todos, todas y todes pues se puedan sentir lo más seguros posibles? Primero que nada tenemos que hablar siempre desde el respeto. Siempre desde el respeto. Tenemos que darle un espacio donde se sientan seguros, con personas expertas, de manera que en ese espacio que se sienten seguros tengan la libertad de poder hablar y preguntar todas las dudas que tengan. Porque aquí vemos ahora mismo 40 personas, ninguna es igual. Todos tenemos una manera distinta de pensar, porque todos hemos tenido una crianza diferente, un espacio distinto, hermanos distintos, familias distintas. En mi casa somos 5 hermanos y ninguno de los 5 somos iguales. El más raro soy yo, es cierto, pero ninguno de los 5 somos iguales. Y la educación ha sido la misma, que hay que darle a todo el mundo la misma información, el mismo espacio seguro y las mismas posibilidades de preguntar las dudas. Si yo no te doy la oportunidad a mi niño pequeño de decir, es que me pasa esto, porque me tiene miedo o porque piensa que le voy a pelear, o porque no le voy a contestar y le voy a decir, quita para allá que no tengo tiempo para ti. Ahí es donde nos estamos equivocando. Yo creo que desde el punto de vista de las familias y a partir de mi propia experiencia, una de las necesidades básicas que tenemos las familias son los referentes positivos. Porque yo no sabía que era un chico trans hasta que me lo encontré en mi casa. Yo he tenido alumnado trans en el clase y yo no he sabido tratarla a esta persona en concreto, y estoy pensando en una chica trans, porque jamás en mi vida nadie me ha hablado con naturalidad de lo que es una persona trans. No se te habían dado las herramientas. Con esa alumna que tuve en mi instituto en 2014, a mí me llega un marciano a mi aula y yo creo que soy capaz de entenderme mejor o entender que es un marciano antes de entender que la persona que yo estaba viendo delante mía, es que fíjate lo fuerte que es, ¿no? Es una persona que está poniendo en riesgo sus relaciones familiares, su propio cuerpo, su salud, su ingreso, para que las demás personas la reconociéramos, en este caso, como una mujer. A mí aquello me estalló la neurona, o sea, como tú comprenderás, me pareció, ¿no? Es una necesidad, no es un capricho, es algo que es inherente a esa persona. Pero quizás si hubieras tenido la información que claro, tienes y luego hoy día. Años más tarde me encontré con que en mi casa pasaba algo parecido. Claro, sí,
Cuando vives la realidad, cuando estás cerca de la realidad, cuando tienes referentes, el corazón se abre más fácil. Porque ¿qué nos pasa a la familia? Nos domina muchas veces el miedo, es la incertidumbre. Es que los referentes que tenemos no son referentes positivos, no son referentes que nos den esperanza. Sobre todo si son chicas trans. Los tránsitos de las chicas trans son muy, muy complicados. Porque es lo que estaba contando Yelko. A la persona a la que estaban acosando a la salida del colegio no era un chico, era una chica trans. Y el ensañamiento, voy a decir esa palabra, creo que es mucho más cruel con las chicas trans, desgraciadamente. Y luego las personas no binarias, como el siguiente tránsito que tuve en mi casa fue el de una persona no binaria, ahí ya me terminé de descolocar. O sea, ya que yo ya me había aprendido el tránsito a chico y de repente llega una persona de mi familia y me dice, no, yo soy trans. Y esa persona incluso tuvo su propio proceso de tránsito hasta situarse, como dice ella, en el medio y darse cuenta de que su sitio no era ni el espacio rosa ni el espacio azul, sino que estaba justo en el medio. Y que nadie le puede forzar a meterse en una gaveta en un espacio que no es el suyo. Exacto. Entonces yo creo que... Claro, como madre te has enfrentado a dos realidades muy diferentes. Exacto. Y esa posición de las personas no binarias a mí me parece llena de valentía, sí, porque no negocian con las demás personas como son. Exacto. Simplemente tienen la libertad y el coraje de presentarse como realmente se viven. Y nos pueden romper todos los esquemas binarios en los que nos han educado. Entonces, para mí, esta es realmente la verdadera ruptura de género. Una persona que no se somete a los dictados de género, ¿no? Es que cuando una persona trans hace el tránsito, no solo lo hace la persona trans, lo hace la persona trans, lo hace su familia, lo hace su entorno. Esa es una de las cosas que ha cogido Libertrans. Nosotros, lógicamente, como es nuestro cuerpo, nuestra realidad, nos dimos cuenta de que ahí fallaba el resto de asociaciones, porque no se estaban dando cuenta de que nuestra realidad es diferente, es especial. Sí, se necesita un acompañamiento no Claro. solo a la persona, sino a la familia, información Claro. para todos, Y otro eso, apoyo, educación. Eso es lo que hace Libertrans. Yo, desde esta mañana que conozco el caso de esta muchacha, no solo he estado pendiente a la niña, he ido a la Policía Nacional, al Grupo de Delitos de Odio y Menores, he hablado con el centro educativo, he hablado con inspección, todo eso en toda esta mañana. Pero es que también me he ocupado de sus padres y su hermana. Importante darlo a conocer Porque para también, quien no lo sepa, sepa a dónde puede acudir. Claro, ese es uno de nuestros trabajos. Claro. Y es totalmente gratis. O sea, eso, el equipo de Libertrans se ocupa de todo eso, nos repartimos el trabajo. Pero ya te digo, no solo la persona trans, porque yo necesito que esa persona, su entorno, la abrigue, porque yo no puedo estar 24 horas con ella, ojalá pudiera. Pero sí puede su madre, su padre y su hermana, que es con quien le he dicho, es así, así y así. Porque una de las cosas que le iban a pedir a la niña el lunes que viene, por la formadora del centro, es ponerse en el centro de la clase y decirle al resto de compañeros, hola, me llamo Aroa, soy trans. Tú estás como una cabra. Eso es colocarle una diana a la criatura. Exacto, la persona decide. Que, a ver, y eso Libertrans no lo va a permitir. Las intervenciones educativas tienen que ser personalizadas. No hay dos personas en la misma circunstancia. Tú no puedes intervenir en el mismo centro simplemente dando una charla. Primero, o sea, nosotras como Crisalis somos una asociación de personas voluntarias, no tenemos a nadie liberado y simplemente si alguien me llama al móvil, cuando lo puedo coger el teléfono lo puedo coger y si no me manda un WhatsApp y muchas veces, yo cuando llamé a la compañera de Crisalis, ella iba conduciendo y me atendió mientras iba en el coche. Y simplemente vamos informándonos, vamos sabiendo cuál es la situación y vamos buscando las herramientas que podemos utilizar para acercarnos al entorno. Porque es un problema, es lo que antes dijo Yelko, el tránsito los hacemos las demás personas. Las personas trans saben muy bien quiénes son. Nosotros somos las que estamos descolocadas. Entonces, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra responsabilidad. ¿Y qué ingredientes darían ustedes para luchar contra la transfobia? ¿Cómo podemos hacer todos como sociedad desde nuestro ámbito, desde nuestra profesión, desde nuestro lugar en el mundo? ¿Cómo podemos hacer? Pues este tipo de actos, hombre, la base está en la educación. Nosotros eso lo tenemos clarísimo, clarísimo, porque nosotros ya como adultos, nosotros tenemos nuestras mochilas cargadas de insultos, de prejuicios, de todo tipo además. Pero tú ves a los niños que están saliendo ahora, niños, niñas y niñas, y te hablan, cuando le hablas de la realidad trans, dicen, no, sí, yo lo sé.
¿no? Si yo tengo a mi hermano, ¿no? Si mi mejor amigo va por delante, pero vamos, cosa que nos alegra, lógicamente. Y que a veces necesitan más educación los adultos, ¿no? Sin lugar a dudas, pero mira qué curioso. Los abuelitos que al principio nosotros pensamos que les iban a dar la espalda a nuestros niños cuando lo dijeran, nos hemos encontrado con lo contrario. Se han criado en el franquismo, se criaron en el machismo porque la mujer pues no podía votar, no podía tener una cuenta corriente, tenía que ser, incluso si tenía fincas el marido decidía si se vendían o no, aunque se las haya dejado su padre, una historia que a mí me cuesta creerlo. Ahora mismo se lo decimos y quien primero abriga a un niño trans son sus abuelos. Claro, han Dice, vivido no esa me los toques. represión. Claro, a mí no me exacto. los toques. Dice, pero si a mí no me dejaba, yo como chica me decía, pues a mi hermano le dejaba llegar a las 12 de la noche, a mí me decías, como que soy una chica, a las 8 en casa. Eso ya pasó, pero al niño o a la niña no me lo toques. Claro, para nosotros es bueno, porque abrigas a nuestra gente. Eso quiere decir, te lo dije antes, la sociedad va más rápido que nosotros. Yo diría que lo más importante ni siquiera es la educación, es algo que va antes. La persona que yo tengo delante, me tengo que guardar mis miedos. Las madres siempre estamos asustadas por cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos en el futuro? Si se junta con menganito, con sultanito, ¿qué va a pasar? Es guardarnos nuestros miedos, es abrir nuestro corazón y es acompañar. Y no tiene más, no tiene más. Claro. Y ya se irá viendo, se irá caminando. A lo mejor esa persona te está pidiendo simplemente pues que la trates en femenino, en masculino, en neutro, con este nombre, con aquel. A lo mejor más adelante está pidiendo que se intervenga de una manera más, digamos, más visible en cuanto a su realidad corporal. Y a lo mejor hay que hacer una visita al endocrino pediátrico o al endocrino ya en la pubertad. No hay que tener miedo, hay que informarse, hay que tomar las decisiones y hay que hacerlo con el corazón. Y escuchar. Porque lo más importante, y eso lo hemos vivido todas las personas, aquí hay unas cuantas personas que tenemos personas trans en la familia, que cuando les respetamos, que cuando les oímos, que cuando les llamamos con su nombre, esas caras se iluminan y esos ojos brillan. Y es cuando tú, como madre, sabes que estás en el camino adecuado, que no te puedes equivocar y que si te equivocas, te equivocarás con él o con ella o con ella, porque todas las personas tenemos derecho a equivocarnos, que a veces se nos olvida y se nos pide a las personas que acompañamos, a las personas trans y a las personas trans, ser perfectamente inmaculadas y no cometer nunca ningún error y no cambiar nunca de opinión. Y hay personas trans que empiezan un proceso de hormonación y que lo paran porque no lo quieren. Eso no quiere decir que dejen de ser trans, ni que dejen de transicionado, ni nada de nada. Quiere decir que son dueños de su cuerpo, que al final es lo que importa, que uno sea dueño de su propia vida y de sus propias decisiones. Sí. Y a partir de ahí tendremos la libertad para vivirnos como realmente somos. Y ese es lo que le falta a la sociedad, aceptar que cada persona es diferente, que cada persona es un mundo. Y eso me lo han enseñado mis hijas. Claro. Y que no pasa nada, sí, que ser diverso es una riqueza de la realidad, que la naturaleza nos la regala, no es una condena, no es un cuerpo equivocado, no son todos esos prejuicios que hemos tenido antes. Y eso es un trabajo también, de deconstrucción, de aprendizaje, de, bueno, por aquí no se puede ir, pues hay que hacer camino al andar y se puede. Ahora que mencionamos el tema de la hormonación, que ha habido también muchísimos bulos últimamente con ello, insistirían en la idea de que cada persona es un mundo y que a nadie, que no podemos generalizar con la realidad trans. Y que cada uno hace lo que quiere con su cuerpo. El que seas trans no quiere decir que te estés hormonando. Yo decido lo que hacer con mi cuerpo. Igual que tú decides si operarte la nariz o las orejas. Yo decido. Es que dan por hecho que por ser trans nosotros tenemos que someternos a absolutamente todo lo que los demás querrían ver en nosotros. Mi cuerpo es mío, yo decido en mi cuerpo lo que quiero hacer. Soy yo quien me veo desnudo y soy yo en mi intimidad quien decido lo que quiero ver en mi espejo. Exacto. Se puede decir de otra manera, pero no más claro. Es que tienen la curiosidad de saber, es que ¿qué te has hecho? Pues me teñí. ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? O te pregunto yo cuántas veces te vas a la regla o cuántas veces... a la intimidad de las personas. Yo no te lo pregunto. Y nada más. Exacto. ¿Sabes por qué no te lo pregunto? Porque no me importa. Claro. Entonces, a veces somos bruscos y decimos, es que, coño, es que
Te metes en todo menos en la ducha. Pero si hay algo que destacaría de toda la conversación que hemos tenido, es una palabra que es el respeto, ¿no? Y siguiendo la senda del respeto, Esa es la pues, base. al final todo sale. ¿Sabes Efectivamente. qué pasa? Que es cierto que el odio camina más rápido que el amor. El odio hace más ruido que el amor. Y si nos conocieran más, veríamos que no somos tan malas personas, que tenemos nuestras pedradas, como todo el mundo. Pero si antes, cuando yo era amarga, se me quería, ¿por qué no me quieres si soy Yelko? Solo quiéreme, no te pido que me ames, que ya yo elegiré a quién amar. Pero quiéreme, que yo no te he hecho nada, solo cambié mi figura por fuera y por dentro mi alma es la misma. El respeto, al fin y al cabo, es reconocer que todas las personas tenemos la misma dignidad. Y que, por lo tanto, como seres humanos, Exacto. somos iguales en cuanto a dignidad y en cuanto a derechos. Poner condicionantes al ejercicio de esos derechos, agarrarnos a una idea de que ser trans es un problema o ser trans es una enfermedad cuando está despatologizado, supone poner a las personas trans bajo una tutela que el resto de las personas no aguantaríamos, no soportaríamos. ¿Por qué para cambiarte el sexo, la mención del sexo, mejor dicho, en el registro y en el carnet de identidad tienes que ser mayor de edad, nacionalidad española, pasar por un estudio de salud mental y garantizar que tienes 2 años de hormonación? Ahora. Al final, ahora, Antes nos es lo que desnudábamos. esa es la realidad actual, eso es con lo que nos enfrentamos, ¿no? ¿Mm? Y eso es lo que se quiere cambiar, porque no tiene absolutamente ningún sentido que nadie, por decreto ley, mande en el cuerpo de otra persona que se tenga que modificar de esta manera, por ejemplo. Antes teníamos que ir no hace mucho de esto, a cualquier juez de un municipio que no tenía nada, pero ni la más mínima idea de nuestra realidad, y entrabas a su oficina y decía, desnúdate. Y tú decías, ¿en serio? Desnúdate. Afortunadamente ya no sucede. Nadie mejor que ustedes saben lo que ha sucedido y por qué piden esos Sí. cambios, ¿no? Y tú le contestas al de juez, justicia. desnúdate tú y estamos los dos iguales. Ya. A desnudar. Bueno, este foro también tenía una parte en la que podíamos recibir preguntas online, pues hemos recibido algunas y vamos a plantearlas también. Una de las que nos llegó fue que, siendo docente, si me encuentro en mi aula a un o una menor trans, ¿a quién y a dónde debo recurrir? Existe un protocolo. Ustedes sí podrían... Pues es súper fácil. Es fácil, Si tienes sencillo. una persona trans en el aula, porque tú lo detectas, porque te habla y te lo comenta, porque es su docente, digamos, de referente, pues nada, no hay ningún secreto. Hay un protocolo publicado, se habla con el equipo directivo y se activa el protocolo. ¿Que la familia está de acuerdo? Pues se sigue una serie de pasos. ¿Que la familia no está de acuerdo? Pues hay que trabajar con la familia. Y a partir de ahí. O sea, no tiene más secreto. Y mientras tanto, mientras se habla con la familia y se aclara la situación, trata a esa persona como te está diciendo que quiere ser tratada. Pregúntale. Y ya está. El respeto del que venimos respeto. hablando durante Siempre, toda... escucharnos ¿Y siempre. funciona esos protocolos educativos? Funciona porque además, si no funciona, hacemos que funcione. Claro. Porque es por ley. Y para eso está también el peso de las asociaciones. Para eso están las asociaciones, ¿no? Y que sobre siempre todo, están... porque la felicidad de la personita está por encima de los deseos de los adultos. Pues muy bien. Luego también nos llega otra, dice, como padre o madre con interés en poder conocer más sobre la atención a prestar a una o un menor trans, desde Crisalis, ¿qué se recomienda como primer paso? El primer paso es la escucha. Escuchar, intentar, aunque te rompa por dentro, porque yo me pasé 3 meses llorando, porque yo no me quería despedir de mi hija, ¿no? O sea, yo personalmente viví una especie de proceso de duelo. Hay familias que lo viven, hay familias que no lo viven, etcétera. Pero más allá de esa sensación tuya, ese sentimiento tuyo, está la felicidad de tu hijo. Entonces, lo primero es escuchar. Y escuchar y ver qué podemos hacer juntos. Y si te sientes sola o solo porque no tienes otros referentes, hay más familias que están en tu misma situación. Habla con otras familias. Ve a alguna de las reuniones, por ejemplo, este fin de semana, tenemos en el sur un encuentro de familias trans-friendly. Ahí tienes un espacio seguro donde puedes contar tus miedos, porque seguramente otra persona ha pasado por la misma situación que tú.
Y puede acceder cualquier familia, se puede poner en contacto con ustedes. Sí. Y... Trans. Sí. Familias trans, Sí. perdón. Sí. Y bueno, ahí tienes el nombre de la asociación y Claro, que tienen aunque es sus latín, redes sociales. pero bueno, es fácil de encontrarnos en redes sociales. Hay presencia de Crisalis en todas las comunidades autónomas y si no hay, se busca la persona más cercana que pueda hacer el acompañamiento. Y a partir de ahí se mueve todo. Y no hay que tener, o sea, es razonable que tengamos miedo, pero luego vas viendo que esos miedos se disuelven, ¿no? Se ha ido evaporan. ampliando esa red de apoyo, Sí. ¿no? Una vez se van conociendo más familias Yo, por ejemplo, y entre todas... tengo que decir que a nivel familiar, la familia cercana, no tuve absolutamente ningún problema y en la familia más extensa tampoco hubo ningún problema. Que a veces uno piensa cómo se lo tomarán los tíos, cómo se lo tomarán los primos, cómo se lo tomarán... En nuestro caso no hubo ningún tipo de resistencia. Y si la hubo, yo desde luego no la percibí. O no estaba dispuesta a percibirla, que también a veces hay que saber a quién hay que mirar y a quién hay que hacer Claro. caso, ¿no? No, y es interesante La persona que contarlo está porque, conmigo para acompañarme, sí. aquí está, ¿no? Y como decías antes, a veces los miedos están en nuestra cabeza, ¿no? Y realmente luego cuando verbalizas las cosas, pues son más sencillas de lo que parece. No, y después estamos unidos, porque por ejemplo hay una ventaja en Canarias que en otras comunidades no notamos, y es que nosotros aquí no tenemos piques de asociaciones, nosotros somos asociaciones hermanas. Por ejemplo, en esa estaremos nosotros. De ahí está que la pudiera salir diversa. adelante la ley, por Claro. ejemplo. Entonces, Cuando ¿qué se una asociación no consigue? tiene recursos, pues Claro. la deriva a otra asociación que sí tenga Nos llamamos recursos. y al momento. ¿Qué se Y al consigue con momento. esto? Qué bueno. Que los políticos que están en el poder y no quieren soltar el sillón, si no lo digo reviento, esos políticos, cuando nos ven a nosotros, saben que no tienen nada que hacer. Porque cuando vamos, no vamos solos. La unión hace la fuerza. Claro, ¿no? entonces no se van a enfrentar a una asociación. Claro. Saben que enfrentarse a todas las asociaciones que hay en Canarias, a las 8, no van a poder. No van a poder. Hay elecciones el año que viene. Por eso nos sorprende tanto, porque aquí hay una ley ya aprobada que es la envidia de toda España. Pero que se frene desde allá nos sorprende, porque si la ley no se produce, el voto de todas las personas del colectivo hacia ese partido que ahora mismo está ganando no se va a producir. Claro. Nos llama poderosamente la atención. Y solo nos queda hasta diciembre, porque no somos tontos. Hay enmiendas ahora mismo sobre la mesa. Si esas enmiendas llegan a diciembre, la ley no se va a aprobar, porque las demás leyes que se han presentado posterior a la nuestra van pasando por delante, se van debatiendo y podemos tener caras de tontos, pero no lo somos. Entonces, nos sorprende que sigan jugando con nosotros políticamente hablando. A mí me llama poderosamente la atención y me preocupan las criaturas, porque yo ya hice mi tránsito. Yo ya cuando lo perdí todo, perdí el miedo, no tengo miedo a nada. Pero esas criaturitas como la de hoy, Claro. tenemos la obligación nosotros los adultos de que siga yendo a la escuela, de que vaya sin miedo, de que vaya al baño que quiera y de que del colegio a su casa no hayan 4 energúmenos diciendo te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Sí, hoy precisamente en prensa salía que 1 de cada 3 personas trans había sufrido bullying en algún momento de su vida y que detectaban sobre todo, lo decía Joana Cabrera, que es coordinadora de TransCan, sobre todo en primaria, que parece que hay que hacer como más trabajo ahí o quizá también viene a veces de las propias familias que proyectan sus prejuicios, ¿no? Y otra vez volvemos a lo de antes, a la importancia de la educación de base, pero para todos y todas y todes. La base está en la educación, sin lugar a dudas, estamos convencidísimos. Y luego nos planteaban una última pregunta, que es que, bueno, el uso de los baños en los centros educativos, que es una de las necesidades más básicas para el alumnado trans, donde puede encontrar una problemática a veces. Y desde la experiencia que ustedes han tenido con casos reales, no sé cuál consideran que podría ser la solución más factible. Que les dejen mear. Nadie está 8 horas en clase. Claro, tenemos niños 8 horas en clase que no van al baño, por amor de Dios. Con las consecuentes infecciones, se revientan, no quieren ir a clase. ¿Qué hay que hacerle? Volvemos al punto de partida, facilitárselo. Y si para eso va a tener problemas dentro de su baño, se hace un tercer baño. Yo creo Que se lo más utilice para las importante- personas pero no binarias. Hay Yo un creo que conflicto. lo más importante de un baño es que esté limpio. ¿Vale? A partir de ahí podemos discutir dentro incluso de la comunidad educativa si los baños son unisex, porque al fin y al cabo si un baño tiene un cierre, Claro. pues la intimidad de cada uno está protegida, ¿no? Entonces habría que revisar también el espacio baño, cómo lo concebimos. Porque
cuando uno se pone a pensar en este tipo de cosas de los baños, te das cuenta de que, por ejemplo, en mi trabajo, el baño que tienen los profesores es mucho más grande que el baño que tenemos las profesoras. Y somos más profesoras que profesores, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en mi instituto propondría que hubiese un único baño sin ningún tipo de distinción para todo el personal docente. Al fin y al cabo ya somos granditos, ¿no? Y ya existen ejemplos en Y este sentido. en otros centros, Sería maravilloso y en otros eso, centros, en centros como el mío, tenemos baños en los que se distingue por sexo, pero también tenemos baños unisex. Y cada persona va al baño donde se encuentre más cómoda. Claro. Y ya está. Al final es evitar eso, una situación que sea violenta para la Lo persona. que no puede ser es que se le diga a la persona trans que vaya al baño de profesores, porque ya le estás marcando. Ya. Pero se está haciendo. Sí, por eso, pero eso no se puede hacer. Sí, y hablamos del ámbito educativo, pero lo podríamos extrapolar a mucho más, ¿no? Que una persona trans, pues a veces ir a un baño en cualquier ámbito le puede suponer un problema, una situación violenta. Pero nosotros nos hemos quejado, el Ayuntamiento de Santa Cruz, en la piscina esta, ¿cómo se llama? La que está frente del recinto Salió. ferial. La piscina que está frente del recinto Sí, sí. ferial, ahí vas a los baños El parque. y los baños, ¿El parque marítimo? el parque marítimo, los baños del parque marítimo, lo pueden comprobar, son como 1 metro así, o sea, se te ve las patas hasta aquí y la cabeza así te levantas. Y dices tú, ¿dónde está la intimidad de ese baño? Ah, es que en su momento se hizo, poner una puerta ahí te envergüenza. Ya. Eso se puede comprobar, ¿eh? Sí, es tener un poco de perspectiva, ¿no? A la Se hora te ve, chico, chica o lo que sea, dices tú, en serio. Sí. Bueno, ya lo dijeron antes, ya no nos quedan más preguntas, pero si hay algo que quisieran recalcar, sobre todo en esta lucha contra la transfobia, en esta necesidad que tenemos de visibilizar las realidades trans, de tener referentes, muchos más referentes en positivo. No sé si quieren hacer una conclusión breve cada uno. Bueno, yo personalmente en Breve. esta polémica... Dijo breve. Sí, me lo vas a decir tú a mí. Bueno, en esta polémica que estamos viviendo tan artificial, cuando uno ve los medios de comunicación, la televisión, el programa La Rosa o la SER, uno ve a personas cis, pero no ve a personas trans. ¿Por qué le estamos usurpando la voz a las personas trans? Eso para empezar, ¿no? No hay debate si no hay voces que estén representadas. Totalmente. Y las voces de las personas trans o no están representadas o se las ningunea o se las expulsa, como desgraciadamente estamos viendo en fechas recientes, ¿no? Eso por una parte. Vamos a ser serios y vamos a escuchar a las personas trans para empezar. Eso me parece que es súper fundamental. Y lo segundo, creo que espacios como este, y hay que agradecérselo a la Fundación Caja Canaria, es una de las cosas que tenemos que hacer. Ojalá no hiciera falta, ¿no? Ojalá ser una persona trans fuera tan llamativo como ser pelirrojo o como ser zurda, porque al fin y al cabo es simplemente un rasgo más de diversidad. Pero mientras las personas trans sigan siendo menospreciadas, agredidas o no tenidas en cuenta en la rotundidad de sus derechos, en la sensibilidad de sus derechos, tendremos que estar ganando los espacios. Y luego también tengo que decir una cosa, y es que la familia, las madres, los padres, tenemos un compromiso de por vida. Nuestras personas trans a lo mejor no tienen por qué estarse visibilizando si no quieren. Claro. ¿Vale? ¿Por qué tenemos que exigir, ¿no?, que las personas trans comuniquen o digan que son trans? Eso forma parte de la intimidad de las personas. Pero las familias vamos a estar siempre ahí. Bueno. Yo, recogiendo el hilo de la conversación, no es fácil ser visible, no lo es. Yo me expongo porque tenemos pocos referentes trans que tiren para adelante y que a espaldas sepamos que reciben insultos porque no somos tontos. Pero bueno, me habrás oído decir en varias veces, hoy mismo lo he dicho, que cuando lo perdí todo, mi tránsito es a raíz de que mis padres fallecen, tienen 7 años mi tránsito nada más. Cuando lo perdí todo, que perdí mi juventud, mi niñez y a mis padres, también perdí el miedo. Entonces yo, como no tengo que darle cuentas a nadie, no tengo miedo absolutamente a nada. Por eso soy visible, pero es muy duro ser visible. Yo siempre les digo, si lo vas a hacer, piénsatelo bien, porque vas a estar señalado. Sin embargo, si haces el tránsito y solamente lo ve tu familia, tus amigos, tus allegados, siempre puedes tener una segunda vida, que nadie sabrá quién fuiste.
no te van a señalar ni van a criticar a tus espaldas, porque la cobardía forma parte del día a día y nadie te dice cara a cara lo que piensan de uno, pero es que si no, no vives. Es cierto que necesitamos que nuestros entornos, nuestras familias nos apoyen, porque esto no es sencillo, no es fácil. Yo lo digo y no me corto a la hora de decirlo, si vuelvo a nacer yo no quiero ser trans. Este sufrimiento no tiene nombre. Me ves muy grande, muy fuerte, muy pecho para adelante, pero yo he llorado mucho. Y no quiero dar pena, pero no quiero mentir. Claro, pero no quiero mentir. pero es parte de la realidad, Esto que también hay una parte que no hay que ocultar. Claro, esto no se lo deseo a nadie. Sí. De mis 5 hermanos soy el único que no tiene hijos. Porque no he podido tener hijos, ¿sabes? Porque, lógicamente, como mujer no me veía embarazada, quien me vería con una barriga. Pero a mí, ahora, los chicos trans tienen derecho a tener niños. Eso es un derecho que la naturaleza les ha dado y nadie lo tiene que criticar. Yo no lo he querido, pero es lo que hablamos, cada uno marca sus pautas. Necesitamos que nos apoyen en esa ley, necesitamos esa ley, sí o sí. Es una ley basada en derechos humanos. No pedimos nada que le quitemos a otras realidades, a otras personas, a las mujeres, a los hombres, a la sociedad. No les vamos a quitar nada. Si tenemos una sociedad más feliz, que seríamos las personas trans, tendremos un mundo más feliz, que ya lo estamos destrozando. Yo solo les pido que nos apoyen en esa ley. Vamos a contrarreloj, no nos queda tiempo porque nos han utilizado. Y si es el momento de pedir ayuda a la sociedad para poder caminar por la calle sin miedo, para que nuestros niños, niñas y niñas estudien y puedan el día de mañana tener un trabajo que no sea prostitución, porque sea obligada, porque si tú te quieres prostituir porque te apetece, eres libre de hacerlo, pero no para comer, porque eso es una imposición. Y entregar tu cuerpo a una persona a cambio de dinero para comprar un cacharro de leche, coño. Es que hasta la persona que pagó para tener sexo debería de caerse de la cara de vergüenza. Porque antes llévalo a un supermercado y compra a esa comprita. Para tener esos derechos a tener una vida normal necesitamos esa ley. Y es una ley basada en derechos humanos. No pedimos nada descabellado. El resto es mentira. Yo como presidente de Libertrans, estamos en las redes sociales. Si no estoy trabajando, ocupo 24 horas del día a defender nuestros derechos, nuestra realidad. Si ustedes quieren, yo me siento con quien tenga dudas, en una cafetería, en un parque. Yo soy un tío súper humilde. Nos sentamos donde quieran y hablamos sin discutir. Hablamos y cambiamos impresiones, no tenemos por qué estar de acuerdo, pero sí tenemos que respetarnos. Y cuando terminemos esa conversación verás que estás más cerca de nuestra verdad que de la que te han contado. Gracias por darme este minuto y escucharme. Sí, qué interesante. Gracias. Gracias. Bueno, y por concluir, pues nos quedamos con esas palabras que han insistido tanto en respeto, empatía, derechos humanos, que son tan importantes, que se nos olvidan, en que el objetivo de este foro al final era visibilizar esas realidades trans, que sean las personas trans las que hablen en primera persona, no otros por ellas, y bueno, que mañana va a haber otra sesión en la que se hablará de la realidad social, que contará con Carla Antonelli y con Josh Jacobs. Vengan, que está Carla. Y también pueden... Vengan, que está Carla. Están Carla invitados a es venir. referente 10 del colectivo en España. Por favor, escuchen a Carla. Pues nos vemos mañana si les apetece. Gracias. Muy bien.